Buenos días, mi nombre es Daniela Castillejo, estudiante de Derecho del Trabajo con el profesor Carlos Machuca. Hoy les voy a exponer sobre las convenciones colectivas de trabajo, las cuales son aquellas que se celebran entre uno o varios sindicatos, federaciones o confederaciones sindicales de trabajadores, de una parte, y uno o varios patronos, sindicatos o asociaciones de patronos de la otra, para establecer las condiciones conforme a las cuales se debe prestar el trabajo y los derechos y obligaciones que correspondan a cada una de las partes. La convención colectiva tiene por finalidad la regulación de las condiciones de trabajo en sentido amplio y demás aspectos vinculados con las relaciones laborales, el establecimiento de medios para la solución de conflictos y, en general, la protección de los trabajadores y sus familias, en función del interés colectivo y del desarrollo económico y social de la nación. El artículo 96 de la Constitución establece que todos los trabajadores y las trabajadoras del sector público y del sector privado tienen derecho a la negociación colectiva, voluntaria y a celebrar convenciones colectivas de trabajo sin más requisitos que aquellos que sean establecidos por la ley. El Estado también garantizará el desarrollo y establecerá lo conducente para favorecer las relaciones colectivas y la solución de los conflictos laborales. Las convenciones colectivas ampararán a todos los trabajadores y trabajadoras activas al momento de la suscripción y a quienes ingresen con posterioridad. Digamos también que la nueva Constitución de Venezuela consagrará el derecho de todos los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, a la negociación colectiva voluntaria y a celebrar convenciones colectivas de trabajo sin más requisitos de lo que establezca la ley, como fue mencionado anteriormente. El Estado establece y garantizará el desarrollo de la convención colectiva para favorecer las relaciones colectivas y la solución de conflictos laborales. Esta también debe amparar a todos los trabajadores al momento de su suscripción, como igualmente a los que ingresan posteriormente. No puede establecer condiciones menos favorables para los trabajadores. Igualmente establece que la representación de los trabajadores puede ser un sindicato o una federación o confederación sindical. La nueva Constitución consagra como un derecho que tienen los trabajadores a la negociación colectiva. Se crea la inamovilidad que tienen los trabajadores desde el día y hora en el que el proyecto de la convención sea presentado ante la Inspectoría del Trabajo. Las estipulaciones de la convención colectiva se convierten básicamente en cláusulas obligatorias para las partes y no podrán concentrarse en condiciones menos favorables para los trabajadores, como fue mencionado anteriormente. Esta tiene una duración que no podrá ser mayor de 3 años ni menor a 2 años. Con la Ley Orgánica del Trabajo, las trabajadoras y los trabajadores se crea el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales, que anteriormente no existía en Venezuela. En efecto, el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social, mantendrá el funcionamiento de un Registro Nacional de Organizaciones Sindicales, con sede en los estados del país que tendrán carácter público, en el cual se hará constar lo referente a las organizaciones sindicales y es el lugar de donde los interesados tramitarán lo concerniente al registro de organizaciones sindicales de acuerdo a lo establecido en la ley. Esta reforma legal, como nueva exigencia, hace que la constitución de una organización sindical sea muy compleja, no por decir discriminatoria, dado que en práctica se ha favorecido mayoritariamente de la constitución de sindicatos oficialistas, al poner trabas para la creación de un sindicato y construir la representación más dinámica que negocia la colectividad en el país. Se produce una regla de proporción: a menor número de sindicatos, menor es la negociación colectiva. Es evidente que la Sala Constitucional dejó al lado el análisis del artículo 19 de la misma, la cual establece que el Estado garantizará a toda persona conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna.
El goce es ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos y su respeto y garantía. Es obligatorio para los órganos del poder público de conformidad con la Constitución. Los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y las leyes que lo desarrollan, así como el análisis del artículo 22, la enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, no debe entenderse como negociación de otros, que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos. La falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos y definitivamente dejó de aplicar el artículo 23, que impone que los tratados, pactos y convenciones relativos a los derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno en la medida que contengan las normas sobre su goce y ejercicio más favorable. Eh, más favorables establecidas por esta Constitución y las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y además órganos del poder público. Al prevalecer la injerencia del poder electoral sobre las elecciones sindicales, a través de esta sentencia dejó de aplicar un convenio ratificado por Venezuela, que versa sobre un derecho humano fundamental con lo que es la libertad sindical y de suyo. Menoscabo es notable con injerencia de este derecho humano de índole laboral al entorpecer su derecho. En lo comercial puede hacerse referencia a un largo periodo de varios años, desde el 2003, y en el que se aplica en Venezuela un rígido control cambiario para la adquisición de divisas extranjeras, situación que atenta contra la importación de bienes y servicios, siendo que, por ejemplo, la importación de materia prima para producir determinados rubros dentro del país es autorizada por el ente gubernamental y, al no ser aprobada, esta operación cambiaria obliga a los empresarios a importar estos bienes con divisas provenientes de un mercado paralelo, haciendo que el producto final sea mucho más costoso, pero que el Estado frena al tener una vigente ley de ilícitos cambiarios, que tipifica esa actividad como delito, cuestión que ha debilitado la producción nacional por la dificultad de obtener aprobación de estas divisas por parte del Estado. Más aún cuando el precio del barril de petróleo ha bajado considerablemente en los últimos años, aunando el derecho de mantener vigente a la ley de precios justos, que tiene por objeto definir los precios de los bienes dentro del país, basado en una economía imaginaria, pues que es sabido que los precios son determinados realmente por la oferta y demanda como modelo económico básico para la formación de los precios en el mercado de bienes dentro de la nación, y no por una regulación gubernamental que, al escasear los productos, evidentemente en forma proporcional, suben notoriamente los precios dentro del mercado. A los particulares les resulta muy difícil obtener los productos de primera necesidad, como lo son los alimentos y medicinas, ante la situación del Estado. Este ha importado y subvencionado artículos de primera necesidad a precios bajos para el público, cuestión que se ha tergiversado con el fenómeno del bachaqueo. Es consciente que en la compra de estos productos por algunas personas a bajos precios y esos son revendidos a otros con precios muy elevados, hecho que ha profundizado la crisis y ha incrementado el trabajo informal a ser cada vez mayor. La cantidad de personas que emigran del trabajo formal ha flageado, denominado bachaqueo, por ser una forma más difícil de ganar dinero con un esfuerzo menor, pero al final distorsiona notablemente la buena voluntad que se tiene para la justa oportunidad de adquisición de estos productos por todos. Para concluir, es necesario afirmar que este tipo de controles excesivos, que a su vez han sido vueltos expansivos, han coadyuvado al fenómeno de la crisis económica que actualmente padece el país.
no se ataca, pues de esta manera no se ataca la causa del problema, sino esta ha sido controlada supuestamente y no se colocan remedios a los efectos de esas causas, derivados que la falta de voluntad para eliminar la raíz es el verdadero problema lo que lo origina. Esta ha sido toda mi exposición. Muchas gracias por su atención.